Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar el tema 2, ¿vale? Que es estadística descriptiva unidimensional. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es un esquema de todos los estadísticos descriptivos. ¿Vale? Lo que hemos hecho en el tema anterior era tabular los datos. A partir de unos datos tabulados, lo que hacemos es empezar a analizarlos. ¿Vale? Y este análisis puede ser pues, desde diferentes puntos de vista. Vale, entonces lo primero que podemos analizar son distintas posiciones de esta distribución, ¿vale? Que es lo que serían las medidas de posición. ¿Vale? Las medidas de posición, pues lo que intentan es buscar una posición concreta dentro de la distribución. A ver, lo más frecuente es querer buscar el centro de la distribución. Por eso tenemos las medidas de posición centradas, ¿vale? Que intentan buscar el centro de la distribución. ¿Vale? Cuando hablamos de medidas de posición centradas, pues hablamos de la media, ¿vale? Esto es la media aritmética, media muestral, la mediana, ¿vale? Y bueno, la moda, en realidad es el valor que más se repite, pero bueno, también lo podríamos poner aquí como una medida de posición central. Buscan el centro de la distribución. ¿Vale? ¿Y por qué hay tres? Si todas buscan lo mismo. Bueno, pues ahora lo veremos cuando las expliquemos, ¿vale? Cada una tiene unas peculiaridades, algunas sirven para variables de tipo cuantitativo, otras no, otras pueden servir para cualquier tipo de variables. Y luego, bueno, decimos que unas son más sensibles a los errores y otras son más robustas. A ver, el tema, la moda va un poco aparte, el tema estará en entender bien estas dos. Media, mediana, cómo se calculan y diferencias entre una y la otra. Vale, y luego tenemos pues, otras posiciones diferentes, ¿vale? Y aquí tendríamos, pues si queremos buscar, pues en función de en cuántas partes queramos dividir la distribución, ¿vale? Y aquí pues nos pueden hablar de cuartiles. Si dividimos la distribución en 4 partes, en realidad está el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Luego podríamos hablar que no lo haremos octiles, si dividimos en 8, deciles, si dividimos en 10, igual lo más común es cuartiles y percentiles. Percentiles o centiles, ¿vale? Si dividimos en 100 la distribución, ¿vale? Pues diferentes percentiles, por ejemplo, los más importantes, el 25, percentil 75, pero bueno, podemos calcular cualquier percentil 90, percentil 95, ¿vale? Pero estos serían medidas de posición. ¿Vale? Luego tenemos lo que serían medidas de dispersión. ¿Vale? Dentro de las medidas de dispersión, pues tenemos lo que serían las medidas de dispersión absolutas, que no permiten comparar distribuciones, permiten analizar la distribución, pero no permiten comparar diferentes distribuciones, donde tenemos la varianza, la desviación, el rango, luego también el rango intercuartílico, ¿vale? Y luego tenemos medidas de dispersión relativas que permiten hacer comparaciones, ¿vale? Entonces, de medida de dispersión relativas, la estrella es el coeficiente de variación. Que veremos para qué sirve, qué utilidades tiene. Y a ver, aquí también nos pueden explicar, porque también permite comparar lo que es la variable estandarizada. ¿Vale? Que en realidad lo explicaremos mejor cuando expliquemos variables aleatorias, ¿vale? Pero bueno, hablaremos también de la variable estandarizada, veremos para qué sirve, aunque en los Moodle tampoco es muy frecuente que lo pregunten en este tema, pero bueno, lo explican. Vale, y luego tendríamos
que no nos lo explican propiamente, pero lo que llamaríamos medidas de forma. Y en realidad de medidas de forma, pues lo que podemos analizar es la simetría o asimetría, ¿vale? Que existen diferentes coeficientes para medir la simetría, pero no nos lo explican, nosotros lo hemos analizado con el histograma, ¿vale? Mirando el gráfico, ¿vale? Mirando el gráfico podemos decir si una distribución es simétrica o asimétrica. Y luego otra medida de forma es la kurtosis, que es el apuntamiento que tiene la distribución respecto a la distribución normal, ¿vale? Que la distribución normal es la distribución estrella de la estadística y la veremos en variables aleatorias. De hecho, es una variable aleatoria continua, ¿vale? Pero aquí lo que más nos importa, lo que tenemos que entender es media, mediana, la moda, que es muy fácil, los cuartiles, que luego pues podemos dibujar el boxplot, el diagrama de caja y bigotes, los percentiles y la relación que hay entre los cuartiles y los percentiles, medidas de dispersión absolutas, que tenemos la varianza, la desviación, que por así decirlo van juntas, porque al final la desviación es la raíz de la varianza, bueno, explicaremos más, lo que sería el rango intercuartílico, que está relacionado con los cuartiles, y como medida de posición relativa, súper importante, el coeficiente de variación, ¿vale? Que ya veremos nos servirá para comparar distribuciones, ¿vale? Esto sería lo más importante. Vale, pues si empezamos con esto. Medidas de posición. Vale, de medidas de posición tenemos la moda. ¿Qué es la moda? Pues es el valor que más se repite. El valor que tiene mayor frecuencia, por ejemplo, mayor frecuencia absoluta. Así que en principio fácil. A ver, ¿qué es la mediana? Ahora lo veremos mejor con los ejercicios, pero la mediana es el valor numérico que divide la distribución en dos partes iguales, que deja el 50% de observaciones a un lado y el 50% de observaciones al otro, ¿vale? Siempre para calcular la mediana los datos tienen que estar ordenados, ¿vale? Valor numérico que se sitúa en medio una vez ordenadas las observaciones de más pequeña a más grande. ¿Qué hay que hacer para calcularla? Pues lo primero, lo que hemos dicho, ordenar. Lo siguiente, saber si la distribución es par o impar, ¿vale? Si n es impar, será justo el valor central. Ahora lo veremos con un ejercicio. Si son muchos datos, pues lo que decimos es la observación que ocupa el lugar, n más 1 medios. Imaginemos que tenemos 7 datos. Bueno, pues 7 datos, el valor central sería el que está en la posición 4. Pues 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. Vale, y si la distribución es par, ¿cuál es el problema? Pues que claro, si cogemos un dato, como no son impares, pues no nos dejará el mismo número de datos arriba y abajo. O sea que lo que hay que coger son los dos valores centrales y hacer la media aritmética de los dos valores centrales. Vale, entonces aquí ¿qué nos dice? Pues que tenemos que calcular el n más 1 medios y coger los que se acerquen más. Claro, si por ejemplo si es par, n es 10. Pues 10 más 1, 11. 11 dividido entre 2, 5,5. Bueno, pues los que más se acercan son el 5 y el 6. Pues habría que hacer la media aritmética de los dos valores centrales. Vale, ahora lo veremos con los ejercicios. Y luego la media. Vale, la media fácil, ¿no? Se obtiene, sumamos todos los datos y dividimos entre el número de datos. Vale, por lo tanto, tiene en cuenta todos los datos de la distribución. Luego comentaremos cosas de la media y la mediana, cuál es la diferencia y, bueno, pues lo comento un poco ya, la media coge todos los datos. Por lo tanto, si hay datos atípicos, datos anómalos, errores, pues la media se ve afectada. Decimos que la media es poco robusta a errores. Entonces, cuando tenemos datos atípicos o errores o datos raros o outliers, es mejor la mediana. Ahora veremos por qué. Porque para ser calculada no coge todos los valores, solo coge los valores centrales, ¿vale? Entonces decimos que la mediana es más robusta a errores que la media. Depende de la distribución, pues nos interesará más una o la otra. Vale,
Bueno, esto es un poco el resumen. Dice, estos tres estadísticos nos dan una idea del centro, ¿no? De la distribución. Hemos dicho que eran medidas de posición centradas. Dice, de hecho, técnicamente son estadísticos de tendencia central, con diferencias entre ellos. La media es poco robusta, es decir, si añadimos un valor extremo por ser muy grande o muy pequeño, la media cambia mucho. Y eso a la mediana no le pasa, por eso decimos que la mediana es robusta. Dice por eso cuando los datos tienen valores extremos por un lado, que son compensados por otros, o lo que es lo mismo, cuando una variable es muy asimétrica, la media no es buena para determinar el centro de la distribución. ¿Y qué significa que una variable sea simétrica o asimétrica? Bueno, un poco lo que hemos dicho de los coeficientes de asimetría, pero esto ya lo vimos con el histograma, ¿vale? Y con la comparación de media y mediana, que ahora ya sabemos lo que son, ¿vale? Si la distribución es simétrica, pues decimos que media y mediana son iguales, y en el caso de tener moda, pues las tres serían iguales. Si tenemos sesgo, cuando decimos distribuciones asimétricas decimos sesgadas, pues si tenemos sesgo negativo, tenemos una distribución asimétrica negativa, esto no es del todo cierto, pero nos lo vamos a creer, pues lo que pasa es que la media es menor que la mediana, y en el caso de que tengamos asimetría positiva, pues la media es mayor que la mediana. ¿Vale? Respecto a una distribución simétrica, si la estiramos por la derecha, pues tendremos asimetría a la derecha o sesgada a la derecha. Si la estiramos por la izquierda, ¿vale? Si la estiramos por aquí, pues tendremos asimetría a la izquierda o asimetría negativa, ¿vale? Y esto es lo que pasa. Media menor que la mediana, y aquí la media es mayor que la mediana. Y aquí coinciden, ¿vale? En el caso de tener moda. Vale. Los cuartiles, hemos dicho que eran medidas de posición central, pero que no buscaban el centro de la distribución, sino que buscaban otras posiciones. ¿Vale? Pues dicen los cuartiles, igual que el resto, pero dividen la muestra en 4 partes iguales. Y por lo tanto hay 3 cuartiles, el 1, el 2 y el 3. Se pueden relacionar con los percentiles, ¿vale? El percentil es dividir en 100, ¿vale? Y podemos calcular cualquier percentil, pero es lo que nos decía aquí, el cuartil 1 corresponde al percentil 25, el cuartil 2 al percentil 50, al final el cuartil 2 y el percentil 50 son la mediana, y el cuartil 3 es el percentil 75. A ver si lo dibujamos. Si tenemos una distribución con los datos ordenados, del dato más pequeño al dato más grande, si lo dividimos en 2 partes, pues esto es el cuartil 2 o la mediana. Y si volvemos a dividirlo, pues esto es el cuartil 1 y esto es el cuartil 3. ¿Vale? Lo que decimos es que el cuartil 1 deja el 25% de los datos más bajos por debajo. O sea, si el cuartil 1 es 3, diremos que el 25% de los datos más bajos es igual a 3 o menor que 3. Visto de otra forma, es que deja el 75% de los datos más altos por encima de él, ¿vale? O sea, por encima o igual al cuartil 1 están el 75% de los datos más altos. Vale, la mediana ya lo hemos dicho, ¿no? La mediana podemos decir que deja el 50% de los datos más bajos por debajo o el 50% de los datos más altos por encima. Claro, porque divide la distribución en 2 partes iguales. Vale, y el cuartil 3, pues normalmente se habla hacia abajo. Si hablamos hacia abajo, por debajo del cuartil 3 o igual al cuartil 3, estaría en el 75% de los datos más bajos de la distribución, pero cuidado, porque también podemos decir que por encima del cuartil 3 o igual al cuartil 3 tendríamos el 25% de los datos más altos de la distribución. Normalmente se mira hacia abajo, pero también, cuidado, nos podrían decir que lo miráramos hacia arriba. Vale, y si dibujáramos lo mismo, pero ahora quisiéramos dividirlo en 100 partes iguales, pues primero lo dividiríamos en 2. Esto sería el percentil 50, que coincidiría con la mediana. Esto sería el 25% de la distribución, o sea, el percentil 25. Esto sería el percentil 75 y luego, pues si queremos otros percentiles,
o centiles, ¿vale? Pues no sé, aquí tendríamos el 90, que sería el percentil 90. Pues el valor que deja por debajo de él el 90% de los datos de la distribución. ¿Vale? Pues estos serían medidas de posición, pero que no buscan el centro, buscan otras partes de la distribución. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Nos dice, los sueldos en euros de los analistas contratados por una empresa informática son, y tenemos aquí todos los sueldos. Pues nos dice calcular el sueldo medio y la media de los sueldos. A ver, el sueldo medio, perdón, la mediana. ¿Vale? El sueldo medio, ¿qué es? Me da igual que los datos estén ordenados o no estén ordenados. ¿Vale? Sería sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos. O sea, un poco rollo, pero sería sumar este sueldo más este, más este, más este, más este, más este, no importa que estén ordenados. ¿Vale? Entonces, el sumatorio de todos los sueldos entre el número de sueldos, que son 12. ¿Vale? Si los contamos, son 12. Vale, pues a ver, la suma de todos los sueldos me da 15.990. Si lo dividimos entre 12, pues esto da 1.332,5. ¿Vale? O sea, la media fácil. Sumar todo, dividir entre 12. Vale. Cosas importantes de tener en cuenta. Vale, pues tiene en cuenta, ya lo hemos dicho, para calcularlo, tiene en cuenta, se utilizan todos los datos. ¿Vale? Por tanto, si hubiera un sueldo, por ejemplo, si hubieran sido 1.900, pero luego hubiera habido un 10.000. Pues hombre, ¿qué pasaría con la media? Pues que la media se vería afectada por ese 10.000, la haría subir, ¿vale? Por lo tanto, si hay valores extremos o valores atípicos, la media se ve afectada. Pues como utiliza todos los datos, ¿vale? Decimos que la media es poco robusta a errores. Vale, vamos a ver cuál es la diferencia con la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? La mediana es el valor que divide la distribución en dos partes iguales, que deja el 50% de los datos arriba y el 50% de los datos abajo. Tiene que estar ordenada la distribución, ¿vale? Aquí no está ordenada, ¿vale? Pero aquí está ordenado. Tenemos 12 datos. Por lo tanto, lo primero que necesitamos para calcular la mediana, pues saber la n. Pues la n es par, 12. Por tanto, no podemos coger, si cogemos este dato, esto es la mediana, el 6. Hombre, pues nos deja 1, 2, 3, 4, 5 por debajo, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 por arriba. Por lo tanto, lo que hay que hacer es coger los dos valores centrales. Habría que coger habría que coger este, y sería el valor que estuviera en medio. ¿Vale? Ya, pero si hay muchos datos, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo que hemos dicho. Hemos dicho que coges n más 1 y lo divides entre 2. Sería 13 entre 2. Esto es 6,5. Pues bueno, el 6,5 caería entre la posición 6 y la posición 7. ¿Vale? Por lo tanto, la mediana que tendríamos que hacer. Pues la mediana es la x que ocupa la posición 6 más la x que ocupa la posición 7 dividido entre 2, que es un poco lo que hemos hecho aquí. Aquí, como tampoco había muchos datos, pues lo veíamos. ¿Vale? La posición 6 es 1.300. 1.350, pues si dividimos entre 2, 1.325. ¿Vale? Pues la mediana, 1.325. 1.325. Vale, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que, aunque hubiera el 10.000 del que he hablado antes, a la mediana no le afectaría, porque aunque aquí hubiera un 10.000, ella seguiría cogiendo, ahora cambiaría, ahora sería este, porque habríamos añadido un valor más, pero seguiría cogiendo los datos centrales. O sea, a la mediana, ¿vale? No utiliza todos los datos, ¿vale? Solo los centrales, ¿vale? Por lo tanto, los datos atípicos, los errores no le afectan, ¿vale? Es robusta
a errores. Vale, entonces, la conclusión es que si nuestra distribución tiene datos atípicos, datos o muy altos o muy bajos, lo que se llaman outliers, pues es mejor la mediana que la media. Eso también se puede mirar con la simetría. Si una distribución es simétrica, cuanto más simétrica sea, era lo que explicábamos aquí, ¿vale? Pues me da igual, la media o la mediana serán parecidas, pero si una distribución es muy asimétrica, pues es mejor coger la media, porque es más robusta a errores, ¿vale? O sea que sí que son fórmulas, pero hay que entender lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues esto era el ejemplo 1. A ver, en el ejemplo 2 tenemos datos agrupados por intervalos. ¿Vale? Entonces nos dice calcular la media del tiempo que los estudiantes dedican a chatear y representar gráficamente la distribución de la variable. Si tenemos datos agrupados por intervalos, no podemos calcular la media. Sí, sí que podemos calcular la media, solo que necesitamos la marca de clase, porque claro, no tenemos un solo valor, pero ya sabíamos lo que era la marca de clase. ¿Vale? La marca de clase que es el valor central. ¿Vale? Pues entre 0 y 10, pues esto sería 5. Entre 10 y 30, pues esto sería 20. Claro, entre 30 y 200, pues que es un poco raro porque 230 dividido entre 2 da 115, pero esto es lo que hay. Y entre 200 y 400, pues el valor central sería 300. Claro, aquí podríamos decir, ay, pues es que no puedo calcular la media porque para calcular la media no se necesita cada x. Hemos hecho antes x dividido entre n, pero claro, aquí hay repeticiones, hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, para tener en cuenta estas repeticiones, ¿necesito la NI? Bueno, pues si la tuvieras, cogerías la NI, pero ¿cuánto vale NI partido por n? FI, ¿vale? Por tanto, otra forma de calcular la media, pues sumatorio de cada x por FI. Y en este caso en concreto, pues lo que haremos, como tenemos los datos agrupados, es el sumatorio de cada marca de clase por la frecuencia relativa. Así que no pasa nada si tenemos datos agrupados por intervalos. Y si no nos dan la n total, pues tampoco pasa nada. Vale, pues a ver, vamos a calcular cuánto vale esta media. Vale, pues esta media sería 5 por 0,01 más 20 por 0,15 más 115 por 0,44, ¿no? Es esto. Más 300 por 0,4. Vale, esto nos decía que era tiempo. Vale, pues la media del tiempo, esto da 173,65 y esto eran minutos. Tiempo en minutos que los estudiantes dedican a los chats. Vale, así que no pasa nada si tenemos los datos agrupados por intervalos. Vale, del ejemplo anterior no lo he calculado, pero bueno, podríamos calcular, por ejemplo, los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3. A ver, aquí lo que hemos hecho es, para calcular la mediana, hemos dividido en 2 la distribución y hemos dicho que la mediana era el valor central. Hemos calculado la media aritmética entre este 1300 y este 1350. Vale, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el cuartil 1? Pues esta parte, dividirla en 2. ¿Vale? Y esto será el cuartil 1. Y si esta parte la dividimos en 2, pues ya tendremos el cuartil 3. Vale, ¿aquí dónde estaría el cuartil 1? Pues tampoco es un dato, porque aquí nos queda 1, 2, 3. Y si divido aquí, 1, 2, 3. Así que el cuartil 1 estaría entre el 1150 y el 1200. ¿Vale? Haríamos lo mismo. 1150 más 1200 entre 2.
¿vale? Pues el cuartil 1 sería 1175, ¿vale? ¿Está bien? Vamos a mirar la simetría. Pues sí, el cuartil 1 deja por debajo 3 datos. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 hay 1, 2, 3, ¿vale? Entonces ya sabemos el cuartil 3 pues será 1, 2, 3 aquí en medio y por encima deja 3, ¿vale? Así que vamos a calcular ahora el cuartil 3 que estará aquí. Pues entre el 1450 y el 1450, pues como los dos números son iguales, pues aunque los divida, si los sumo los divido entre 2, pues 1450. ¿Vale? Pues estos serían los cuartiles en esta distribución. Ya haremos más práctica, pero bueno, ya que teníamos esta distribución, pues he aprovechado para hacer el cuartil 1 y el cuartil 3. Datos ordenados, ¿eh? Si los datos no nos los dan ordenados, lo primero que tenemos que hacer es ordenar estos datos. A ver, comparación entre media y mediana, bueno, ya lo hemos explicado, pero vamos a recordarlo, ¿vale? La media aritmética, ¿vale? Para ser calculada, ¿vale? Tiene en cuenta, utiliza todos los datos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué decimos? Que es poco robusta a errores, a datos atípicos, ¿vale? Si hay datos altos, atípicos, pues la media aumenta, se va hacia ese valor atípico. Y si hay datos bajos atípicos, pues la media disminuye, ¿vale? Por lo tanto, decimos que si hay datos atípicos, la media es poco representativa, ¿vale? Aquí diríamos que la media aritmética no es representativa. Así que es mejor utilizar pues, otra medida de posición central, como sería la mediana. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja que tiene la mediana? Pues que utiliza solo los valores centrales de la distribución. Los ordena, los valores muy altos los deja a la derecha, los valores bajos los deja a la izquierda y no los utiliza. ¿Vale? Por lo tanto, decimos que es más robusta a errores que la media. ¿Vale? ¿Y cuál es mejor? Bueno, es que depende de la distribución. ¿Vale? La mediana normalmente se utiliza en distribuciones asimétricas, pues por eso, porque es más robusta a errores. Y la media en distribuciones simétricas, pero es que en realidad nos da igual, porque cuanto más simétrica es la distribución, más se parecen media y mediana. ¿Vale? Pues importante es cuál es mejor, cuál es peor, depende de la distribución. Lo que diremos es que la media es más representativa en distribuciones simétricas cuando no hay datos atípicos y la mediana es más representativa en distribuciones donde hay esos datos atípicos, donde presentan distribuciones que presenten asimetría. Vale, y luego propiedades de la media, pero bueno, cosas que tenemos que saber de la media. Vale, la media hemos dicho que si no hay repeticiones, pues muy bien, hacemos sumatorio de xy dividido entre n. Pero cuidado, porque si hay repeticiones, pues es sumatorio de cada xy por el número de repeticiones dividido entre n. Y ya lo hemos visto, pues si no nos dan la n o el número de repeticiones, pero nos dan la FI, no pasa nada, pues porque esto se puede calcular así. Vale, una de las cosas que nos dicen, pero que es bastante lógico, pero esto lo vamos a utilizar en los modelos. Si tú quieres saber este sumatorio,
pues lo único que tienes que hacer es multiplicar n por la media. O sea, si quieres saber, vamos a hacer una media de las notas de todas las PECs. Pues sumamos todas las PECs, dividimos entre n y nos da la media. Pues la media, lo que sea, 7,8. Y si quieres saber el sumatorio total, bueno, pues multiplicas número de PECs 5 por 7,8. ¿Vale? O sea, nos dicen, vale, si sabemos esto, pues sabemos que el sumatorio lo podremos encontrar, pues obviamente multiplicando n por la media. Así encontraríamos la suma de todas las x. Pues vale, perfecto. Vale, ¿qué más nos dicen? Vale, pues lo que nos dicen, otra propiedad de la media, es que si hacemos la resta entre cada observación y la media y los sumamos todos, ¿vale? La resta entre cada observación menos la media, esto es lo que se llama desviaciones respecto a la media, si las sumáramos todas, esta suma sería 0, ¿vale? Pues esta es una propiedad de la media aritmética. Vale, y luego vamos a hablar de lo que serían las transformaciones lineales. A ver, aquí nos explican que, yo voy a hacer como el resumen, pero nos dicen, si a todos los valores de la distribución le sumáramos un número, por ejemplo k, ¿cuál sería la nueva media? Pues la nueva media sería la media anterior más k, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una distribución x y a todos los valores les sumamos k, ¿vale? Vamos a hacer así, tenemos una distribución x, ¿vale? Y esta distribución x pues tiene una media. Y si luego a todos los valores, todas las xy, le sumamos k, ¿cuál será la nueva media? Pues vamos a llamar la distribución y, pues será igual a la media de x más k. O sea, la media se verá afectada por esta k. ¿Vale? Esto es lo que se llama normalmente un cambio de origen. Si a todos los valores les sumamos algo, pues la nueva media será la media anterior, la media de la distribución inicial, más ese valor. A mí me gusta más ponerle A, ¿vale? Porque luego los cambios de escala los voy a llamar B, ¿vale? Y luego nos dice, si tenemos esta distribución con media X, pero ahora lo que hacemos es multiplicar todos los valores de la distribución por un número, voy a poner BXY, pues si esta quería hacer esto, ¿eh? Estos son los datos, esto es la media, pues bueno, la media de la nueva distribución, que la voy a llamar Y, será B veces la media anterior. Esto sería un cambio de escala. O sea, decimos que a la media le afectan los cambios de origen y los cambios de escala. Si sumamos algo a toda la distribución o si multiplicamos por algo la distribución. A ver, lo explican un poco así, pero a mí me gusta decir, bueno, tenemos X, ¿vale? Con la media. Y lo que hacemos es una transformación lineal, porque esto al final es una transformación lineal, que es A más B veces X. O sea, lo que te está diciendo es que a todas las X le sumas A, lo hago toda la vez y lo multiplicamos por B. ¿Vale? Entonces, la nueva media de Y, a la media le afectan los cambios de origen y los cambios de escala. Pues la nueva media se calcularía como A más B por la media inicial de la distribución. ¿Vale? Esto sería el resumen. Lo voy a explicar un poco más liado, pero básicamente sería esto. Vale, pues esto sería lo que hemos explicado, todo esto y los ejemplos, todo lo que serían lo que llamaríamos medidas de posición. ¿Vale? Hemos explicado medidas de posición centradas y las no centradas, las que serían buscar otra parte de la distribución. Luego seguiremos con esto porque con los cuartiles dibujaremos el diagrama de caja y bigotes, pero como también está relacionado con el rango intercuartílico,
pues lo siguiente que explicaremos son las medidas de dispersión.